Nos enseñaron que el mestizaje fue un abrazo de culturas, que de la unión entre dos mundos nació una nueva identidad única y poderosa. Pero, ¿y si te dijera que esa historia está incompleta? ¿Y si te dijera que el mestizaje en México no fue solo un fenómeno biológico, sino un proyecto político? Quédate hasta el final, porque hoy en Histolab vamos a desenterrar los mitos, revelar las verdades y mostrarte la parte de la historia que no te contaron. Cuando hablamos de mestizaje en México, automáticamente pensamos en el año 1521, en la caída de Tenochtitlán y en el supuesto inicio de una nueva era. Pero cuidado, ese inicio no fue ni voluntario, ni pacífico, ni homogéneo. La llegada de los españoles trajo consigo algo más que espadas y religión, trajo un sistema de dominación que se proyectó incluso sobre los cuerpos. El mestizaje empezó con violencia, no con romance. La figura de Malintzin, también conocida como la Malinche, se convirtió en el símbolo por excelencia del mestizaje. Mujer indígena, intérprete, mediadora y madre de uno de los primeros hijos mestizos documentados, Martín Cortés, hijo de ella y Hernán Cortés. Pero cuidado con el mito, Malintzin no fue la traidora. Fue una mujer esclavizada, entregada como tributo, usada como herramienta de poder. ¿Dónde está el consentimiento ahí? Desde los primeros años de la colonia, el mestizaje no fue una mezcla amorosa, sino una imposición. Miles de mujeres indígenas fueron obligadas a unirse a hombres europeos como símbolo de control. A medida que crecía la población mestiza, surgió un problema: ¿cómo mantener el control? La respuesta fue un sistema jerárquico conocido como las castas. Había decenas de clasificaciones: mestizo, castizo, mulato, sambo, lobo, salta para atrás. Todo dependía del color de tu piel, de tus padres y de qué tan cerca o lejos estuvieras del ideal europeo. Ejemplo brutal: un mestizo que se blanqueaba podía tener ciertos privilegios. Uno que se oscurecía era empujado hacia los márgenes. El mestizaje, en vez de borrar las diferencias, las institucionalizó. Se convirtió en una herramienta para mantener el control, dividir para dominar. El mestizaje no borró el racismo, lo organizó. Con la independencia en 1821, parecía que todo cambiaría. Se acabaron las castas, se proclamó que todos los mexicanos eran ciudadanos, por fin igualdad. No. Bueno, no tan rápido. Sí, las castas fueron abolidas legalmente. Pero el racismo siguió vivo, disfrazado de nacionalismo. Los nuevos gobiernos necesitaban una identidad común. Y aquí es donde el mestizaje cambia de herramienta de control a herramienta de construcción nacional. Se empieza a decir que el mexicano es mestizo por excelencia, que son una fusión de lo mejor de dos mundos, que no hay razas, solo una raza cósmica, como diría Vasconcelos años después. Pero esta idea, aunque suene bonita, tiene trampa. Durante el siglo XIX, muchos gobiernos mexicanos impulsaron la inmigración europea. Querían mejorar la raza, modernizar el país. Sí, así como lo oyes. Se incentivó la llegada de italianos, franceses, alemanes, incluso se promovió que se mezclaran con la población local. ¿Suena a mestizaje, no? Pero aquí el objetivo era claro: blanquear a México. Se pensaba que entre más europeo luciera el país, más avanzado sería. El indígena pasó de ser el orgullo de la nación a convertirse en el obstáculo para el progreso. El indio se civiliza o se elimina. Así de fuerte. La Revolución Mexicana trajo consigo una nueva narrativa. El mestizo dejó de ser vergüenza para convertirse en el nuevo héroe nacional. Murales, libros, películas, todo empezó a girar en torno a la figura del campesino mestizo que luchaba por justicia. Artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros pintaron una historia donde el mestizaje era sinónimo de resistencia. El indígena fue revalorizado, pero de forma simbólica. En la práctica, las comunidades indígenas seguían sin acceso a tierra, salud o educación. El indígena fue exaltado, pero como estatua. Hoy en día, el mestizaje sigue siendo una parte central del discurso nacional. Nos lo repiten en escuelas, en himnos, en desfiles, que somos producto de una fusión única, que no hay diferencias, que todos somos hermanos. Pero la realidad contradice ese relato. Datos actuales muestran que las personas con rasgos indígenas siguen siendo las más pobres, con menos acceso a educación y salud y con mayor discriminación.
Y los estudios genéticos revelan una gran diversidad. Hay zonas con más herencia indígena, otras con mayor influencia africana, europea o incluso asiática. El mestizo promedio no existe. Es una construcción. Un relato útil, pero incompleto. Aquí viene la parte incómoda. El mito del mestizaje sirve para silenciar reclamos. Si todos somos iguales, ¿de qué te quejas? Si no hay razas, ¿por qué hablas de racismo? La trampa del mestizaje está en que iguala lo que no es igual. Oculta jerarquías. Borra memorias. Justifica injusticias. En lugar de celebrar la diversidad, se nos impone una sola identidad. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? ¿Rechazamos el mestizaje? ¿Lo repudiamos? No. Pero debemos reconocerlo por lo que fue, una mezcla compleja, con luces y sombras. Un proceso lleno de violencia, pero también de resistencia. De imposición, pero también de creatividad. Porque sí, el mestizaje también fue apropiación cultural, sincretismo religioso, cocina mestiza, música mestiza, arte mestizo. Fue la manera en que los pueblos sobrevivieron, resistieron y se reinventaron. No hay que negar el mestizaje, pero tampoco idealizarlo. Cuando hablamos de mestizaje en México, solemos centrarnos en la mezcla entre indígenas y españoles. Pero, ¿qué hay de los afromexicanos? ¿De los asiáticos que llegaron con el galeón de Manila? ¿De los migrantes árabes y judíos? Los pueblos africanos traídos como esclavos también se mezclaron, resistieron y dejaron huella profunda en nuestra cultura, en la música, en la comida, en el habla. Y sin embargo, su presencia fue sistemáticamente invisibilizada. No eran mestizos válidos en el discurso oficial. El mestizaje, tal como lo cuentan, excluye lo que incomoda. Es hora de abrir esa definición y reconocer que la historia de México también se tejió en Veracruz, en la Costa Chica, en Guerrero, en los palenques y en los barcos del Pacífico. El mestizaje no fue binario. Fue múltiple. Pero nos contaron solo una versión. Desde pequeños nos enseñan a sentir orgullo de ser mestizos. Pero nunca nos explican de dónde viene esa palabra, ni cómo se impuso. Los libros de texto, especialmente desde los años 50, promovieron una imagen de unidad nacional construida en torno al mestizo. Se borraron las diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, todo por el bien de la nación moderna. Pero eso tuvo un precio. Generaciones enteras de niños indígenas aprendieron que sus lenguas estaban mal, que su cultura era atrasada, que lo correcto era parecerse al modelo oficial. El mestizaje fue también una lección. Una que decía: olvida quién eres para encajar, punto. A pesar de todo, muchas comunidades no aceptaron la narrativa oficial. Desde los pueblos originarios que siguen hablando su lengua y defendiendo sus territorios, hasta los movimientos afromexicanos que lucharon por su reconocimiento legal, que llegó hasta el siglo XXI, la historia no es solo de mezcla, también es de resistencia. Hoy en día, muchas voces jóvenes se preguntan, ¿y si el orgullo no está en ser mestizo, sino en conocer y valorar todas nuestras raíces? ¿Y si el mestizaje dejó heridas que ahora debemos sanar, visibilizando lo que antes se ocultó? El mestizaje no borró a los pueblos, pero intentó silenciarlos. Hoy, están recuperando su voz. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Que el mestizaje no fue solo un fenómeno biológico, sino un proyecto político. Aquí está la verdad, el mestizaje fue utilizado para borrar la diversidad, para crear una narrativa uniforme y para justificar siglos de desigualdad. Nos contaron que todos somos iguales, para evitar que nos preguntemos por qué unos tienen más que otros. Pero hoy, tú ya sabes más. Hoy puedes mirar el espejo del mestizaje y ver algo distinto, no una máscara, sino un mosaico. Una historia rica, compleja y profundamente humana. El verdadero orgullo no está en negar nuestras diferencias, sino en comprenderlas. Si este video te abrió los ojos, compártelo. Suscríbete a Histolab para más historias que revelan lo que los libros no siempre cuentan. Y déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas del mestizaje en México? ¿Es una riqueza o una trampa? Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Porque aquí en Histolab, la historia cobra vida.